Ok, vamos a ver. El día de hoy quiero trabajar un poco con ustedes lo que es el análisis, por ejemplo, de tiempos de ciclo, que ya se realizan, por ejemplo, por parte de los indicadores que se dan, pero si quisiéramos analizarlo en un segmento específico, entonces pues hay una forma de hacerlo, y esto es particularmente con lo que es el uso de los controles de record. Y bueno, para eso voy a utilizar lo que es el ejercicio de a la tarea programada número 1. Entonces ustedes, igual yo lo subo al Tech Digital, pero si ustedes lo deciden utilizar, pueden utilizar el que ustedes hicieron, el que entregaron, que tal vez puede variar un poco en cuanto a la programación y demás, pero en realidad son muy similares a lo que tenemos por aquí. Ok, tal vez para rescatar un poco una de las cosas que hablaba antes en cuanto a lo que es pasar tiempo de ciclo, pasar lo que es una distribución Poisson, que son 30 pacientes por hora, a un tiempo entre llegadas, es simplemente hacer 1 entre 30, y pues en la unidad de tiempo que estemos trabajando. Entonces supongamos que igual vamos a hacer una animación con esto para incluir otros controles y otras cosas. Supongamos que nos interesa conocer el tiempo que tiene que esperar un paciente desde que llega hasta que es atendido en el consultorio. ¿Ok? Entonces vean que aquí está el consultorio. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa desde que el paciente llega al proceso hasta que éste sale? Hasta que es atendido, en el consultorio. Aquí está el consultorio. Si ustedes recuerdan, eran 5. Entonces así está el proceso. Aquí llegan los pacientes, se da la revisión de la documentación. Posteriormente, si en ocasiones se requiere un proceso de validación, en otros no. Aquí se clasifican cuáles pacientes son críticos, cuáles no, dependiendo del triage, que es el que vemos aquí arriba. Posteriormente son atendidos en 5 consultorios. Después, algunos pacientes simplemente ya salen del sistema, otros requieren medicamentos, entonces tienen que hacerse lotes de 5 recetas y se son procesadas por el farmacéutico. Aquí tal vez uno de los principales cambios que hay, que tal vez con los que ustedes tengan, es que yo dejé aquí que es una distribución normal de 2 minutos y una desviación de 1.2. Lo hice para que no haya problema, porque aquí es donde se pegaban más las entidades. Entonces, por el tipo de licencia que estoy utilizando, pues ahí me genera problemas. Entonces, después de esos que requieren receta, algunos simplemente ya salen del sistema, y otros, por el contrario, requieren ser hospitalizados. Entonces, dependiendo de la edad que tiene, si es menor a 15 años, pues se manda a lo que es un hospital pediátrico, que es aquí arriba más bien, y si no, pues simplemente se hospitaliza dentro de del mismo hospital. Ok, entonces vamos a hacer el primer supuesto. Queremos ver cuánto es el tiempo que se tarda un paciente desde que llega hasta que es atendido. Ok, para esos tiempos de espera que están ahí. Entonces, para esto vamos a utilizar algo principalmente. Aquí se da la situación que ya tenemos un assign. Si no, hubiera agregado uno más, pero no me gusta como agregar muchos assigns, sino que aprovechar, digamos que ya tenemos ¿Para qué lo voy a aprovechar? Porque aquí voy a agregar algo adicional. Voy a agregar un atributo más de los que ya teníamos. Y este atributo que va a estar acá, le voy a llamar que es tiempo de ingreso. Tiempo de ingreso, le voy a poner nada más así, sin el de. Tiempo de ingreso, y ese es el tiempo en que ingresa el paciente. Entonces necesito agregar eso aquí, porque ese es el punto donde yo quiero medir. Quiero medir cuánto es el tiempo que pasa desde aquí hasta antes de llegar al consultorio. Entonces, para eso voy a venir aquí en Build Expression, aquí en New Value. Vamos a venir aquí en Build Expression y voy a buscar
en las funciones de fecha y tiempo, voy a buscar el current simulation time, o sea, el momento actual, cuando pasa por ahí una entidad que le agregue esa entidad. Entonces es esta opción que dice tNow. Le damos OK. Entonces, cada vez que pase por aquí una entidad, además de lo que ya le había las otras entidades que le había agregado, pues le va a agregar otra entidad, otro atributo más, perdón, que se llama tNow, que es el instante en el que pasa por ahí. Ok, guarda ese tiempo. Entonces el paciente puede hacer este recorrido o puede hacer este otro y después llega aquí y es atendido. En este caso, voy a correr esto un poco más hacia la derecha para poder explicarles este asunto. Ahí por ahí anda un objeto dando vueltas. Esto, no, eso ahí que ya se quitó. Hasta aquí, digamos, cuánto es el tiempo que pasa el paciente hasta que llega al consultorio, ¿ok? Eso antes de que se dé la consulta, pero podríamos dejarlo hasta después, digamos, una vez que es atendido. Entonces voy a correrlo aquí. Más bien voy a variar un poco. Entonces el supuesto que voy a usar es cuánto tiempo pasa desde que el paciente llega hasta que ya finalmente es atendido por el médico. Y aquí es donde nosotros vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar ahora un record. Vamos a agregar este record acá. Ese ya lo utilizamos anteriormente para lo que son contadores y lo hemos utilizado, bueno, en el video anterior lo utilizamos para ver lo que es el time between, para ver el tiempo entre las entidades que pasan por ahí. En este caso voy a agregarle un nombre a este record, que este record le voy a poner que es atención del paciente, ok, desde que ingresa. Así es como lo vamos a tener ahí. Entonces le vamos a dar a agregar. Después de agregar esto ahí, perdón, ahí creo que ahí tengo que modificarle algo, ahora lo ocurrió. Entonces el type, aquí vamos a escogerlo. Entonces ya les decía, lo habitualmente trabajamos el count, que aquí me va a decir cuánto se incrementa de 1 en 1, 2 en 2, en dónde se va a guardar. Pero también voy a agregar lo siguiente. Voy a agregar el time interval, que esta es una opción nueva. Ya vimos antes el time between en un video anterior, pero ahora está el time interval. Entonces en el time interval lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregarle acá un atributo. Le voy a poner que este va a ser tiempo. Bueno, le voy a poner como time. Desde la llegada, del arrival, hasta la atención. Así. Desde que llega, el arrival, hasta la attention. Entonces aquí le vamos a poner, este va a ser el atributo. Y aquí, le voy a ponerte que es específicamente cómo se va a guardar el time name, es cómo se va a guardar este nombre. Entonces el tiempo desde la llegada hasta la atención. Le damos OK y OK. Entonces vean que aquí esto lo va a hacer. Entonces para utilizar esta opción, que aquí era una U que me hacía falta, para utilizar esta opción que tenemos ahí, tenemos que hacer lo siguiente. Primero tenemos que agregar ¿cómo se llama? Un assign, donde se va a agregar un atributo que se llama tNow, que es el tiempo en ese momento. Lo que hace aquí es que le pega una etiqueta, digamos, al paciente en el momento que llega, y cuando llega aquí al record, él analiza cuánto es el tiempo que ha pasado y le asigna ese valor y va generando estadísticas. Eso es lo que hace ahí. Inclusive nosotros ya podemos mostrar eso. Entonces yo, por ejemplo, puedo agregar aquí este valor si queremos monitorear cómo se da cada uno de ellos. Y entonces le voy a dar acá Build Expression
Y vean que aquí arriba ya aparece la opción de Advanced Process Variables, y aquí está Statistics, y aquí está el Tally. Entonces yo puedo decirle que me muestre el último valor que ha sido guardado, y aquí está, vean, el Tally Name que teníamos, que es el tiempo desde el arrival hasta la attention que tenemos. Entonces le damos OK y lo agrego por acá. Entonces yo incluso ya puedo visualizar cuántos son ese tiempo que se va dando. Vamos a ver. Entonces ya una vez que empieza a correrlo acá, ahí podemos verlo, que ya me va mostrando los tiempos. Ahí podemos ir viendo cómo se va mostrando el último valor de los últimos tiempos que se están teniendo. O si queremos ver los promedios, o en fin, diferentes situaciones que ya tenemos. Entonces vean que esto es una de las opciones que me muestra ahí, y ya voy contando lo que son los tiempos de ciclo que yo tengo. Ok, entonces tal vez eso por ahí para que lo tengamos. Ahora lo vamos a revisar ahí. ¿Qué otra opción podemos tener con esto? Bueno, Build Expression, Statistic Tally, y aquí Last Recorded, Standard Deviation, Number of Observations, el promedio, si quisiéramos. Ok, entonces aquí podríamos ir viéndolo. Y ahí podemos ir viendo cuánto es el tiempo de la atención. Vean que está en 0.8, 0.9. Habría que ver, no recuerdo en qué unidad está, pero para ver la unidad que tenemos, tendríamos que venir aquí y ver que el base time units está en horas. Entonces son horas. Entonces vean que si nosotros cambiamos, por ejemplo, aquí a minutos, entonces vean cómo varió ya la unidad acá. Entonces ya no son, como vimos antes, de 0.5, 0. Algo, hasta ahí vamos por 0.9, sino que ya pasó a minutos. ¿Ok? Entonces es algo importante que tener. Ese es lo que está midiendo, es el tiempo que pasa desde que llega la entidad aquí hasta que es medido en esta otra parte. Entonces ahí tenemos ese intervalo. Eso es una manera de verlo. Otra de las situaciones aquí que podríamos tener es que quisiéramos ahora medir cuánto tiempo pasa después de que es atendido hasta que finalmente es hospitalizado, hasta que llega aquí a hospitalización. ¿Cuánto tiempo pasa después de la atención hasta que llega a la hospitalización? Para eso, entonces tenemos que agregarle, después de esto, podríamos incluirlo, o antes, voy a agregarlo después. Vamos a marcarlo esto aquí y correrlo un poco. Ok, entonces ahora sí tenemos que agregar aquí lo que es un ¿cómo se llama? Vamos a agregarlo. Igual puedo utilizar este otro que está aquí, pero vamos a agregarle un assign. Y le voy a poner que se va a llamar control de tiempo de atención posterior a la consulta. Y igual entonces tengo que agregar aquí un atributo, que este atributo le voy a poner que es el tiempo después de la atención. Y como hicimos anteriormente, y pues ya podemos agregarle aquí nada más tnow. Solo digitarlo, si no lo buscamos como hicimos antes. Entonces ahora aquí va a registrar esto. Lo siguiente es que yo quiero saber hasta antes de la ¿cómo se llama? Hospitalización, que está aquí. Entonces ver cuánto tiempo pasa hasta que ya es hospitalizado. Y para eso entonces aquí es donde voy a agregar el record. Vamos a traerlo. Y le vamos a poner aquí registro de tiempos
antes de la hospitalización. Le vamos a agregar y entonces otra vez time interval. Vamos a venirle que este es tiempo después de la atención y posterior a la... Bueno, ya tenemos, no sé, ya había usado ese. Bueno, voy a ponerle así TDAH, porque aquí este es el atributo que lo que va a hacer es el asignar un... Vamos a ver. Ya lo habíamos agregado. TDA. Vamos a ver una cosa. Aquí está. El nombre. Bueno, aquí entonces vamos a agregarle aquí el nombre que es el tiempo desde la atención hasta la hospitalización. No le voy a agregar como antes le estaba agregando, pero no me gusta mucho porque a veces genera conflicto ahí con él. Entonces le vamos a poner aquí que el time interval, el attribute name es el que ya habíamos dicho antes que era el TDA, tiempo después de la atención. Entonces ahí lo va a tener. Ya voy a revisar el anterior record porque tengo una duda con eso si lo agregué así. Y el Tally name, entonces que va a ser el tiempo después de la atención hasta la hospitalización. Entonces lo voy a poner así. Ok. Vamos ok. Entonces ya aquí me lo voy a guardar. Les decía que vamos a revisar este porque anteriormente sí fue el que le di. Ah, no. Aquí es, por ejemplo, le he dicho que era el tiempo de ingreso que se llamaba. Tiempo de ingreso. Entonces cuando llega acá, entonces el nombre del atributo es tiempo de ingreso, no ese tiempo que había agregado. Ahí me disculpo. Ok. Entonces TA. Y vamos a ver ahora. Igual que hicimos antes, vamos a agregar una etiqueta de estas aquí. Build expression, statistics, tally, last record. Y es este último, de la atención a la hospitalización. Y lo vamos a agregar por acá. Está ese también. Hacerlo un poco más grande. Ok, ya ahí tenemos entonces los valores. Vean que pues ahí se va mostrando los datos. Cuánto es el tiempo que consideran que van teniendo. En minutos. ¿Verdad? Vean ahí. A veces 13, 17. Esa es la forma en que lo vamos presentando. Entonces, pues esta es una de las cuestiones ahí que tenemos con este tipo de programación. Ahí podemos ir viendo cuántos los tiempos que transcurren en cada uno de los procesos. Muy bien. Bueno, ahí se van presentando. Bueno, ahí está nada más para una réplica. Ahora hago la modificación para un poco más. Pero lo que quiero que quede claro es esto, que cómo se va configurando pues esa parte. Aquí podríamos agregar que es el control de costos por medicamento. Bueno, eso es una opción. Este es el que agregamos ahora. Quería ver algo que es donde se da el triage. Ok, vamos a correrlo acá un poco. Y tenemos el triage. Y pues me da esta clasificación de acuerdo al atributo que se tiene ahí. Entonces, incluso podríamos agregar tal vez un record acá para que grabe específicamente cuántos de cada tipo son los que son atendidos, o tal vez aprovechar que ya tenemos ahí. Entonces, bueno,
partiendo de ese punto, vamos a trabajarlo acá y vamos a agregar un contador que va a ir contando de uno en uno, pero vamos a usar esta opción que se llama Record into Set, que lo que hace es que podemos guardar información en un set dependiendo de la cantidad de elementos que estén. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Ya vimos que en el triage tenía 3 niveles, ¿verdad? Pacientes tipo rojo, amarillo y verde. Los rojos son los de donde hay menos, pero son los más críticos y tienen prioridad. Los amarillos son los del segundo nivel, ¿verdad? En prioridad. Y finalmente están los verdes. Entonces una opción es que en este Record into Set me los va a guardar. Entonces vean que ya cambia un poco la estructura. ¿Cómo va a ir contándolos? De uno en uno. Y entonces vamos a hacer un contador, que en este va a ser, le voy a llamar contador de triage. Y el set index que vamos a utilizar, o sea, el que va a clasificar aquí, se va a llamar el triage, que ese es el atributo que ya habíamos definido previamente. Entonces ahí lo tenemos. Le damos ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ok, hay un set index. Tengo que configurar así como hacía con el set de la... no, ya no lo tenemos. Vamos a trabajar que se llama, aquí ven el contador que yo creé, que se llama contador de triage. Es un de tipo counter. Ok. Y entonces en esta tablita aquí del set, como hacíamos con los recursos, pues vamos a agregarles cuáles son. Entonces así en orden es como van a ir los que son tipo 1, tipo 2, tipo 3. Los tipo 1 van a ser los rojos. Entonces voy a poner aquí que es rojo. Estos van a ser los amarillos. Y que están aquí van a ser los verdes. Entonces entre paréntesis vamos a ver si me deja agregarlo. Vamos a ponerle el número para también hacerle... No me deja con eso. Entonces vamos a rojo 1. Vamos a ponerle aquí amarillo 2 y verde 3, nada más como para tenerlo de referencia por si nos hace falta. Así es como van a estar. Entonces igual voy a modificar aquí el run setup y dejarlo un poquito más corto, nada más para que veamos. Son 30 días realmente, pero lo voy a modificar para que sean 3 días. Y para que veamos esa opción. Entonces vean que ya ahí empieza a correr. Y él empezó a contarlos ahí. Con solo esa modificación, venimos a Reports y aquí en Category Overview abrimos esta pestaña, User Specified, y buscamos aquí. Vean que aquí están lo que son los rojos, que son los 1. Bueno, aquí está el rojo, que son estos, que son los menos. Los amarillos, que son estos otros, y los verdes son estos que están aquí. Entonces ahí podemos ver cómo está la distribución de esos elementos y que se mantiene la proporción, ¿verdad? Que los menos son los rojos, después siguen los amarillos y después están lo que son los verdes. ¿Por qué se da esta situación, digamos, en lo que es un servicio de emergencias como el que estamos analizando? Que la complejidad está asociada con, digamos que con la severidad del paciente y la cantidad. Entonces es más común identificar patologías leves que patologías complejas. Y eso es un poco de lo que ya podemos ver aquí. Pero vean lo fácil que es, digamos, hacer un contador de esta manera para que sean varios elementos. Si lo hubiéramos tenido que trabajar con lo que son, ¿cómo se llaman? Assigns y variables que hemos hecho en otras ocasiones, tendríamos que haber hecho al menos unos 3 más para cada uno, ¿verdad? Entonces con eso nos agilizamos ya un poco más de cosas. Esa es una de las cuestiones ahí para tener. Otra de las cuestiones, bueno, ya ahí vimos lo de los contadores que quería que vieran. Sería agregar un poco de la animación de este ejercicio que habíamos hecho. Entonces vamos a la opción aquí, Navigate. No hemos creado ninguna vista. Voy a agregar una vista porque se vea todo el proceso, que va a ser la lógica.
aquí, vamos a ver que se vea todo. Ahí está, voy a marcar la lupa para que se ajuste un poco. Listo. Este va a ser todo el proceso. Entonces voy a agregarle aquí, vamos a agregar una vista. Aquí esto va a ser la lógica. Una L. Y vamos a agregarle aquí una parte que va a ser este proceso de consulta externa. Ok, entonces ahí vamos a tener el proceso de consulta externa. Vamos a ahora hacer ya la animación como tal y representar las diferentes secciones. Entonces tal vez por ejemplo podríamos traer esto acá ya para que lo planteemos aquí. Voy a guardar aquí la vista. Vamos a cerrarlo y entonces pues vamos a estructurar esta parte primero. Vamos a mostrar las diferentes secciones. Va a haber una parte donde está lo que son bueno, la llegada de pacientes, pero también la revisión de documentos. Vamos a agregar aquí una sección. Le vamos a poner otro color. Y vamos a agregarle por aquí revisión de documentación. Ok, aquí es donde van a estar las ventanillas donde se le va a atender a las personas. Aquí está la ventanilla. Por aquí cerca vamos a tener lo que es otra. Vamos a agregar otra sección que va a ser la de validación. Vamos a quitar esto. Ok, esta va a ser la de validación. Se llama así validación de documentos. Ok, ahí estaría esa parte de validación que solo algunos.
Posteriormente pues está una clasificación del triage, ¿verdad? Entonces aquí están, vamos a agregarle algo distinto acá, vamos a crear un rectángulo y le vamos a llamar que esta es clasificación triage. Aquí es donde está la clasificación. Después de que se presentan los documentos, aquí se clasifican. Después de esa clasificación ya viene lo que son los consultorios. Entonces esos consultorios vamos a asumir que están en una de estas secciones. Ok, vamos a poner como consultorio 1. Dos. Está el consultorio 3 y vamos a agregar otro más. Y consultorio 5. Esto tal vez un poco más pequeño, un poco más grande más bien. Vamos a ver cómo queda la animación. Esa es la vista que tengo. Ahí está. Vamos a ver, ahí está la lógica, aquí está la animación. Vamos a correr esto un poco más. Estamos ahora solo con lo que es el dibujo. Pero voy a correrlo un poco porque necesito agregar otros servicios. Esto no creo que sea tan necesario, tan grande. Ok, vamos a agregar también lo que es un poco los colores. Vamos a ver ahí. ¿Qué más podemos agregar? Ya tenemos esta parte. Y nos falta lo que es el área de farmacia y después de la parte de hospitalización. Entonces, para la parte de hospitalización, vamos a agregar otro. Bueno, primero farmacia. Que vamos a asumir que aquí es donde está la farmacia.
poco más grande porque no lo veo ahí. Raro. Ya. Saber que no puedo. Ahí está ya. No podía ver el puntillo ese que tenía. Entonces, para que quede bien alineado, sería mantener presionado con el mouse y presionar Shift. Y ya quedó bien. Ahí está. Está la parte de farmacia. Pues aquí vamos a tener lo que es, si ya sale para hospitalización. Vamos a ver. Un poco más pequeño. Y voy a copiar este. Corrámoslo un poco más. Y en lugar de ser farmacia, pues esto va a ser la parte de hospitalización. Ok. Y aquí sería cuestión de agregar los diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar aquí ya lo que son los recursos. Ok, puedo agregar lo que es el recurso de primera parte, lo que son los ventanilla 1. Vamos a ver, vamos a traer, en este caso, vamos a abrir lo que es la biblioteca de vamos a traer la biblioteca de personas. Vamos a ver, people, aquí están. No, esta es de oficina más bien. Vamos a ver si hay otra más a abrir. Y vamos a ver, creo que hay una oficina. Office. Bueno, puede ser esta. Entonces, esta va a ser cuando esté ocupado. Y esta cuando esté desocupado. Muy grande. Copiarlo. Pegamos aquí. Aumentamos el tamaño para que sea un poco mejor y sea más fácil acomodarlo ahí. Ahí está. Pero este lo vamos a modificar y este va a ser ventanilla 1, sino que va a ser ventanilla 2. Ok. Y vamos a copiar otro. Lo vamos a agregar ahí. Este va a ser el de validación. Vamos a agregar los médicos. Vamos a agregar de esos mismos. Pero en este caso voy a hacerle una modificación a este. Voy a darle doble clic. Y ese color ahí vamos a ponerlo
blanco, haciendo referencia que es el médico. Esta parte también vamos a ok, y ahí quedaría esa parte también. Ya este sería entonces el consultorio 1. Lo vamos a copiar. Consultorio 2. Consultorio 3. 4. Y el 5. ¿Sí? Y ahí estaría esa parte. ¿Qué otro elemento? Bueno, tenemos los que es la parte de farmacia. Perdón, carrera técnico de farmacia. Y ya con eso tenemos todos los recursos. Estos recursos, bueno, aquí vamos a tener lo que son, vamos a hacer unas, digamos que estos son las salitas de espera o el área de espera que vamos a tener. Opa. Vamos a ver aquí. A veces cuesta seleccionar esto y a veces no. Vamos a ver. Si está un poco más grande es más fácil de moverlos. Ya. Vamos a ver cómo ahí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que son 18 campos. Y ahí los van llamando de acuerdo a su priorización. Muy bien, entonces ya tenemos esta parte. Vamos a tener también lo que son los llegar aquí. Ya se me hizo. Perdí esto, aquí está. Cuando selecciono esta parte que se llama aquí roller o track o alguno de estos, es como un camino. Entonces, si mal no recuerdo, era con una de estas líneas, pues ustedes pueden ver que ya se forma la fila sobre este camino. Entonces vamos a ver. Como ven, aquí hay bandas y hay otro tipo de elementos que uno podría tener. Lo que quiero es hacer como una representación en el piso, pero con ese objeto mejor no. Voy a agregarlo con este otro. Y aquí lo vamos a tener. Vamos a quitarle esa cuestión que tenía ahí, no pattern, y vamos a agregarle, eso sí,
Esta no. Sino esta. Que aquí es donde se va a ir formando la gente. Digamos que es algo así. Vamos a ver. Vamos a arreglar esta de aquí. Algo así, digamos que ahí es donde se va a ir formando la fila para farmacia, después va para hospitalización, o si no, ya vimos que podría ser que el paciente salga y se retire, ¿ok? Entonces, vean que ya ahí tenemos un poco de la representación. Entonces vamos a agregar otras cosas. Vamos a traernos de la lógica, vamos a traernos lo que es la cola, esta. Voy a cortarla y la pego ya. Entonces, control V. Aquí podríamos traer otra cola como la que teníamos antes. Entonces voy a poner esto aquí nada más. Voy a copiar esto que ya habíamos hecho. Y lo vamos a poner aquí. Y esta otra acá. Ok. Entonces a este le voy a dar doble clic y le voy a dar points. Y voy a agregarle varios puntos. Démosle más. Ok. Y ok. Entonces igual vamos a hacer más grande esta sección para que sea más fácil agregarlo. Entonces voy a agregar aquí uno. Voy a ir agregando otro más aquí. Ok, tenemos otro más. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de espacios en una sala de espera? Por el número promedio o el número máximo, dependiendo de qué queramos analizar, de pacientes o personas en espera, que es una de las métricas de teoría de colas, no, bueno, sí, o de líneas de espera que tenemos. Entonces vean que ya ahí está, ahí se va a ir formando la gente. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Lo que pasa es que voy a necesitar traerme la cola ahora de lo que es la parte de validación, que es esta de aquí abajo. Voy a cortar y lo pegamos aquí. Le damos doble clic, puntos, y le agregamos varios puntos. Okay. Un poco de zoom y vamos a ajustarlo ahí. Okay. Entonces vamos a tener esto aquí. Ahí se van acomodando los puntos nada más. Ok. Lo siguiente, vamos a agregar la otra cola, que sería la de los consultorios, que es esta. Entonces, control X, la animación ahora. Y ya vimos que eran 16, entonces le damos doble clic, point, y vamos a agregar los puntos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí estarían. Ok,
Y ok, entonces aquí tenemos ya esa cola. Vamos a ampliarlo otra vez y vamos a tomar los valores. Aquí es donde va a estar la sala de espera. Vamos a ir acomodando ahí punto por punto. Y ahí estarían. Entonces para cada uno de los espacios pues ya tenemos esa definición. Nos falta también lo que es la parte de farmacia ahí para agregarlos. Entonces vamos a ver, vamos a traer la cola. ¿Dónde está? Vamos aquí a la lógica. Aquí está. Aquí hay dos colas que vamos a tener. Voy a acercarlo un poco. Tenemos la cola de lo que son los lotes y tenemos la cola que es de la preparación de recetas. Entonces voy a copiarlas, las dos. Sí, me deja cortar. Voy a traer las dos. Vamos a la animación y las vamos a pegar aquí. Bueno, vamos a ver. Lo primero, ven, ahí ya son dos las que tenemos. Lo que voy a hacer ahora es que vamos a darle un poco de zoom, igual que hicimos antes. Y tenemos, este es el de preparación de recetas. Esta es la que vamos a ocupar aquí primero. Ok. Vamos a ver. Primero se forma el lote. Aquí ya es por una cuestión de entidad también que estamos trabajando. Pero tal vez por la forma en que se estructuró. Pero aquí, por ejemplo, voy a ponerlo nada más como una forma simbólica porque es que se están formando las recetas. Entonces aquí se van a formar las 5 recetas. Cuando ya están listas, pues él las va a procesar aquí. Voy a ponerlas acá. Nada más para que nosotros sepamos que se tienen que estructurar. Aquí son las de lo que es el batch. Aquí vamos a agregar los puntos. Varios, ok. Igual que hicimos. Vean que aquí me está dando un error. Y dice que el proceso de preparación de recetas es un proceso que no es válido. Y si notan, preparación está con una tilde. Entonces necesito modificar eso primero y para eso tengo que ir a la lógica. Esta preparación. Y le borramos eso. Y le ponemos una O sin tilde. Volvemos acá. Agregarle puntos. Aquí está todavía preparación con tilde. Se la quitamos. Y vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregarle puntos. Unos 12 puntos. Ok,
Y ahí tenemos esa parte. Y pues quedaría la animación con esto. Ya vamos a poner el run setup en el tiempo que tenía antes, que era de 30 días. Y pues ahí podríamos ya ir viendo. Ups, vamos rápido. Ok, ahí se van viendo entidades que en este caso, por ejemplo, vamos a modificar lo que es las entity picture y vamos a escoger person, person. Bueno, aquí hay diferentes opciones, pero está person. Ok. Ajá. Vamos a venir aquí en Basic Process. Entity Picture. The person. Ahí se están formando las personas. En este casi no hay. De vez en cuando llegan, pero vean que así se forman algunas. En estas se forman muy poquillas. Aquí se están formando los 5, pero vean que estos son los 5 por los lotes que está trabajando. Ok. Esto tal vez ahí como tenerlo por lo menos ahora de referencia, pero igual aquí podemos agregarle también lo que son los desplazamientos con lo que son roads. Eso se los voy a dejar ahí, entonces para que ustedes también, ya se los voy a dar terminado, pues ustedes también ahí pueden ir agregándole roads y otro tipo de cuestiones, pero por lo menos eso era como lo que quería mostrarles a ustedes ahí con la parte de animación. Voy a agregarle un poco más de cosas también para que ustedes también lo tengan, pues tal vez ahí les queda de trabajo adicional que ustedes le agreguen los desplazamientos que está teniendo cada paciente. Ok, entonces pues eso sería todo por acá y les agradezco. Cualquier consulta pues igual me lo hacen saber.